למנצח אין שושנים, עדות לאסף מזמור. ישראל האזינה, נוי כצאן יוסף יושב הקרדין הופיע לפני אפרים ובנימין ומשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך וניוושע. Shalom, Chesed Ubuhim Abaim, paz, gracias y bienvenido a esta porción del estudio de la semana, Parashat Shelach Lecha. Estamos aquí todo el equipo de Yeshivat Shuvu, Ahavat Ami, y empezamos esta porción del estudio con la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav, v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado por sus mandamientos y nos has mandado a ocuparnos en las palabras de su Torah, su instrucción. Y empezamos con los primeros dos versículos, que dicen: Vayedaber Adonai el Moshe lemor, Shelach lecha anashim, veyaturu et eretz Kenaan, Asher ani noten livnei Israel, ish echad lemate avotav, tishlechu kol nasi bahem. Y Adonai habló a Moshe diciendo: envía tú hombres, o envía por tú, hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y recuerda, quiero enfocar que el propósito de lo que están siendo enviados a hacer, supuestamente, que reconozcan la tierra de Canaán. Entonces, primero, por ejemplo, en Parashat Lech Lecha, en Génesis capítulo 12, veamos que esa frase, vaya por usted, es por tu beneficio. O en este caso, Hashem le está diciendo a Moshe Rabbeinu, por tu cuenta, porque es algo que vamos a ver que en el futuro ellos mismos preguntan por esto. Pero hay muchos aspectos que quiero tomar en cuenta. Tienen que ir a observar la tierra antes de conquistar. Y pensamos que hay 12 que son enviados. Recuerda que hay muchas conexiones con los 12 emisarios del Mesías, porque son 12 shlichim, enviados, de la misma palabra que encontramos en la Parashá de Shelach Lecha. Shelach es enviar. Shlichim o Shluchim son los enviados, los agentes que tienen autoridad de quien envió a estos emisarios. Y en este caso, estos 12 emisarios o 12 príncipes o líderes de los tribus, representantes de todo el pueblo, están siendo enviados a observar la tierra o viajar la tierra. ¿Cómo entendemos esto? Kedushat Levi explica algo muy interesante y lo hace en conexión. Esto obviamente estamos leyendo de Números capítulo 13, versículos 1 y 2. Y Kedushat Levi hace unas conexiones y dice: envía hombres para tu propia satisfacción. Es decir, es lo que querían los hijos de Israel. Tenemos una regla, y eso se ve en versículos en el futuro, que explica que fue algo que ellos querían, pero ponemos atención a esto, lo que dice Kedushat Levi. Tenemos una regla, que cuando un hombre de Israel llega a un lugar donde sirve a Adonai, cuando estas chispas, nitzotzot, recuerda, chispas en la idioma de los sabios, de los Mekubalim, está hablando de almas.
Observa, cuando estas chispas en esa tierra observan a tal hombre, se avergüenzan. Y mientras está en ese estado, el hombre puede fácilmente superarlas, es decir, elevarlas, porque revela la raíz y la esencia de la creación. Como dicen nuestros sabios en Shabbat 31, por ejemplo, el santo bendito sea, creó el universo solo para que sus criaturas le tuvieran temor o reverencia. Por ejemplo, uno puede referenciar Rabbi Yehuda y Cojele 3:14. Y esta era la intención de enviar espías, es decir, elevar los nitzotzot. Vamos a dar un ejemplo. Pero el hombre necesita primero despojarse de la carnalidad para que todas las chispas se avergüencen en su presencia para poder conquistarlas. Es decir, tiene que estar sometido 100% a la voluntad del Eterno, del Espíritu de Hashem, para que pueda avergonzar las chispas de santificación o de la Shejinah, de la presencia del Eterno que está dispersado dentro de las naciones. Si un israelita no está sometido a la voluntad del Eterno, a su Torah, no va a avergonzar a estos paganos, causando que hagan teshuva, que hagan arrepentimiento y glorifican a Dios. Si este hombre o este israelita no está caminando en la voluntad del Eterno, va a tener el efecto opuesto. Y termina diciendo, y esta es la pista o la remes de enviar, Shelach, al comienzo de nuestra porción. Es una pista a Génesis 37-32, donde Onkelos traduce la palabra enviaron, Shelach, como despojaron. Estamos hablando de la conexión de Yosef cuando fue traicionado de sus hermanos y lo despojaron de su ketonet, de lo que tenía puesto, lo que lo regaló su padre. Entonces hay una conexión en cautivar. En este Midrash está diciendo que el propósito del Eterno en el nivel de Sod, la fundación que no se ve, recuerda, Yesod es fundación, dentro de esa palabra es Sod, la fundación que no veamos en este mundo. La intención del Eterno fue rescatar chispas, a ver si hay chispas de santificación que podemos rescatar. Y un ejemplo de esto es cuando la historia que tenemos de Yehoshua, cuando envía 12 espías en vez de 12, porque recuerda, solamente necesitaban 2, porque de los 12 solamente tenían 2 que eran fieles a Hashem. Entonces, esos 2 que fueron a Jericó, sí encontraron chispas. Y fue la mujer Rahab, que era una mujer que estaba 100% en el mundo, trabajando en las obras del mundo, pero quería arrepentir, quería regresar a su creador. No solamente ella, sino toda su familia. Es decir, antes que hicieron guerra físico, conquistaron espiritualmente, aunque solamente era esa familia, en ese ejemplo, la familia de Rahab, sí rescataron lo que tenían que rescatar, esas chispas. Pon eso en mente cuando pensamos que Yeshua, a través de sus 12 emisarios, están conquistando a Edom, al mundo romano, al mundo greco-romano. ¿Cómo lo están conquistando? Enviaron espías. En el ejemplo que dimos con Rahab en Jericó, ella escondió los espías. Un espía no está caminando alrededor diciendo, mírame, yo soy israelita, a los enemigos de Israel, sino está escondido.
Y esto tenemos que tener en mente cuando pensamos de los Yehudim Nistarim, los judíos secretos, que eso no es nada nuevo del tiempo de Sefarad. Eso existía en el mundo greco-romano desde los tiempos de los macabeos y tiempo de Esther, persecución de las naciones. Obligaba a muchos judíos en ciertos lugares y ciertas generaciones a asimilar y paganizar y rechazar la Torá. Entonces, para rescatar no solamente esas chispas, pero sino de cada rama de la humanidad, de cada raza, hay un remanente de alguien que quiere arrepentir y regresar a su creador. Yeshua Tzidkenu, nuestro rabino Yeshua, el Mesías, envió 12 emisarios como espías, como judíos secretos dentro del mundo greco-romano. Y un día será que regresarán con todas esas almas que fueron rescatados. Y podemos ver, por ejemplo, Salmo 68, versículo 19. Y vamos a ver un concepto que encontramos por las palabras de los sabios y también por los dichos de los emisarios de Yeshua. Pero obviamente tenemos que empezar con lo que está escrito. Lo más importante es lo que está escrito en las escrituras hebreas. Y en versículo 19 dice lo siguiente. En 19 del hebreo, 18 en el español, dice: Alita la marrón, shavita shevi, lakachta matonot, ba'adam ve'av sorerim. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres o de hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya el Señor, el Eterno, Dios. Si son estudiosos, van a ya hacer una conexión con unas palabras del pacto renovado, pero antes de que llegamos ahí, quiero ver lo que dicen los sabios. En Likutei Moharan, sobre esto explican: este es el concepto de guerra, pues toda guerra es voluntad opuesta. El concepto de discordia, como en cuando salgas a la guerra. Así esto es, y a algunos de ellos tomes cautivos. Debes atraer a algo. Ma significa que tus pensamientos, uniendo su divinidad en tus pensamientos, porque todo lo que es bajado de un lugar alto se llama cautivo, como está escrito: subiste a lo alto, tomaste cautivo. Salmo 68, 19. Como resultado, todas las guerras y todas las voluntades opuestas a tu voluntad quedan eliminadas. Talmidim Yekarim, discípulos amados de la yeshiva, del ministerio, de Ahavat Ami, pone en conexión lo que dice Rav Shaul hace 2000 años atrás. Tenemos que someter cada pensamiento a la mente de Yeshua. Y la mente de Yeshua tiene que ver con la armadura. Sabes que ponemos Kovaha Yeshua, representa nuestro kippah, la casca que tenemos sobre nuestra cabeza, la mentalidad de Yeshua. La armadura es la Torah, la aplicación de la palabra del Eterno con la mente de Yeshua, porque uno no puede cumplir Torah por el Espíritu si no está caminando en el Espíritu de Hashem, que se recibe solamente en mérito de Yeshua. Es decir, cuando sometemos cada pensamiento al Eterno y ponemos en acción su palabra, estamos tomando de una manera nuestros pensamientos como prisioneros
y siervos a la voluntad del Eterno, y al otro lado, liberando los que fueron cautivados por la inclinación de hacer mal, liberados del adversario, liberados de Belial, el que no tiene la Torá. Y con esto en mente, Rabbi Steinsaltz explica que el salmista describe a Dios como un guerrero victorioso. Subiste a lo alto, tomaste cautivos, recibiste homenajes entre los hombres. Esto puede significar tributos tomados de los hombres, es decir, sometiendo cada pensamiento al Eterno para hacer su voluntad. O puede significar tributos hechos de hombres, es decir, las almas que son rescatados a hacer voluntad del Eterno. Los primeros 12 espías no tenían mucho éxito porque solamente 2 eran fieles. Pero los 12 emisarios de Yeshua, aunque uno no fue fiel y fue un traidor, uno que fue opuesto al movimiento tomó su lugar, Rab Shaul, podemos decir. Y estos 12 emisarios del Mesías sí conquistaban todo el mundo, porque todo el mundo, poco a poco en estos 2000 años, aunque no llegaron a su plenitud todavía, reconocieron que solamente hay un Dios verdadero. Es el Dios de Abraham. Y de ahí salió la sistema romanizada. No podían negar que el Dios de Abraham es Dios. Solamente podían cambiar unas cosas para tratar a quedar en el exilio. Igual como dice estos emisarios, estos espías, dice los sabios que algunos no querían entrar a la tierra porque querían guardar su lugar y poder que tenían en el exilio. Sabemos que, por ejemplo, el judaísmo de hoy no es el judaísmo del primer siglo, porque el judaísmo del primer siglo está basado en el templo. Y el judaísmo de hoy es un judaísmo de exilio por necesidad. Y yo digo, como creyente en Yeshua, hicieron muy buen trabajo los sabios de Israel, como seres humanos que no son perfectos, preservando lo que podían de la Torá y del pueblo, como mandó Hashem. Y tenemos que apreciar eso. Pero a la vez no es el judaísmo del primer siglo. Cada pagano académico conoce eso. Tenemos que regresar a las sendas antiguas y poco a poco preparar para el camino y regreso de Yeshua. Y no tenemos que poner mente en líderes que quieren quedar en exilio. Solamente los que quieren ver Mashiach lo van a ver. Y los que supuestamente conocen a Mashiach, si no siguen su Torah, sometiendo cada pensamiento a mente de Mashiach para hacer voluntad de Hashem, que es Torah, si no están caminando como Mashiach, no son sus discípulos, pertenecen a una filosofía de Roma. Pero ¿qué dice Rab Shaul sobre todo esto? Con esto que hemos leído, podemos ahora hacer la conexión con Efesios capítulo 4, que ustedes saben que yo siempre estoy dando referencia a este capítulo muy importante. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Recuerda cómo fue enviado cada uno? Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Shalom, Achdut y Shalom. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. No dos casas, uno regresando a la otra. Un Señor, una fe, una inmersión,
bautismo, un Dios y Padre de todos, lo dice Rav Shaul, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don del Mesías. Todo es a través del enviado, el Shaliach Hashem, el enviado de Hashem es Mashiach, Yeshua. Por lo cual dice, y aquí cita el mismo Salmo 68, versículo 18-19, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿A quién? Toda la humanidad. Adam Hadash, el hombre renovado. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Tenía que investigarlo todo primero, a rescatar esas chispas. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos emisarios, a otros profetas, a otros evangelistas, mevasrim, a otros roim, pastores, y morim, maestros. Y uno hace referencia a Corintios 12 y vea que son 7. Si conectamos con otros pasajes, pero enfocando aquí, dice, a fin de, ¿cuál es el propósito de diferentes dones? Perfeccionar a los kedoshim, los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hijo de Dios significa rey, ungido, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Que llegamos a la plenitud del Mesías, como habló en Romanos 11 y Romanos 15, aquí en Efesios 4, sometiendo cada pensamiento a la voluntad del Eterno en la mente del Mesías, que tenemos espíritu de Hashem a través del mérito del Mesías, para que podamos someter nuestros pensamientos hacia la voluntad del Eterno. Y en eso, rescatando los que están presos en el sistema del mundo, de las naciones, del paganismo, a través del mérito de Yeshua, para que ellos también hagan las obras del Eterno, hacer un pueblo bajo liderazgo del pueblo de Israel, un solo pueblo, siervos de Dios, ramas naturales y silvestres, unos en Mashiach. Shabbat Shalom.